Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a sus casas de vida. Como siempre es un privilegio poder estar delante de esta cámara para poder saludarles por este medio. Soy el pastor Víctor Vargas, pastor principal del Ministerio Tu Vida en Cristo, y hoy estoy sumamente contento de estar delante de la cámara y expectante también, porque el día de hoy vamos a empezar una serie de estudios bíblicos que están basados, tienen el propósito de compartirnos o enseñarnos algunos consejos muy importantes para poder enfrentar los tiempos complicados, como los que hemos estado viviendo en los últimos años. Obviamente estos tiempos complicados los podemos observar a nivel mundial, pero también los podemos ver en nuestra comunidad y, por qué no pensarlo, en nuestra propia vida. Así que el propósito de estos consejos importantes es para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y seamos siempre bendecidos. De tal manera que esta enseñanza, este estudio bíblico estará basado en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses es conocido también como la carta del regocijo, porque Filipenses nos invita permanentemente a tener gozo y esperanza aún en tiempos difíciles. Acompáñame por favor al capítulo 1 de Filipenses y vamos a darle lectura a los primeros 11 versículos. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien, para dar inicio a esta enseñanza me es necesario primeramente compartirte el contexto de la carta de Filipenses. Y para esto quiero hablarte de 6 cosas importantes que tú debes de conocer del libro de Filipenses. Lo primero es que la carta de Filipenses forma parte, junto con Efesios, Colosenses y Filemón, de las llamadas epístolas carcelarias. Es decir, Filipenses fue escrito cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado. Esto lo podemos ver en Filipenses 1, 12 y 13, donde dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Lo segundo que tienes que saber de Filipenses es que la carta de Filipenses fue escrito aproximadamente entre el año 50 y 60 después de Cristo. Lo tercero, Filipos era una provincia romana que se encontraba ubicada en una región de Europa llamada Macedonia. Es en el lugar donde actualmente está ubicada Grecia y fue fundada por Filipo II, quien es el padre de Alejandro Magno. Lo siguiente que debes de saber del libro de Filipenses es que la iglesia de Filipos fue la primera iglesia que el apóstol Pablo fundó en Europa y fue guiado por una visión de Dios por medio de un varón macedonio que le pedía que vinieran a ayudarles. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 al 12, diciendo así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bithnia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que le anunciásemos el Evangelio. Encarcelados en Filipos, zarpando pues en Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia,
y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Finalmente, también es importante que sepas que la primera persona que se convirtió a Cristo en Europa fue justamente en la ciudad de Filipos, y esto fue una mujer que vendía púrpura llamada Lidia. Posteriormente se convirtió toda su familia. Lo tenemos en Hechos 16, 13 al 15, dice: un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarse. Finalmente, la carta de Filipenses fue enviada a Pablo, a los filipenses, para darles ánimo, esperanza y paz en un momento que ellos estaban viviendo de aflicción y de un futuro incierto. Lo que les decía el apóstol Pablo está en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo escribió esta carta en un momento complicado de su vida, y se le escribió a una iglesia que estaba padeciendo dificultades y persecución. Es por eso que en ella podemos encontrar estos consejos prácticos e importantes para enfrentar los tiempos de dificultad, como las que hemos estado viviendo. Así que veamos algunos consejos que encontramos en este pasaje para aplicarlos a nuestra vida. Primer consejo: tenemos que desarrollar una verdadera vida de oración. Filipenses 1, del 3 al 5 dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por nuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Fíjate bien, Pablo se encontraba preso y estaba en una situación verdaderamente complicada. ¿Por qué? Porque él no podía cambiar sus circunstancias. Él no podía hacer absolutamente por dejar de estar encarcelado. No tenía forma de hacerlo. Entonces Pablo lo aprovechó, ese tiempo que estaba encerrado, lo aprovechó para desarrollar una vida de oración. Y eso fue lo que le permitió tener un corazón agradecido y lleno de gozo, aún en tiempos de dificultad. Nosotros estamos viviendo, y quizá vayamos a seguir viviendo, dificultades en las cuales nosotros no tengamos capacidad de cambiar muchas cosas en nuestra vida, en la sociedad y en el mundo. Hay circunstancias que vamos a estar enfrentando que están totalmente fuera de nuestro control. Pero hay algo que sí podemos hacer, hay algo que sí podemos controlar, y es justamente orar. Debemos orar como lo hacía Pablo. Pablo dice: dando gracias y rogando con gozo. Aún en la dificultad en la que pudiéramos estar encontrándonos hoy, debemos de estar orando, dando gracias y rogando con gozo. ¿Qué significa rogar con gozo? Significa orar no enfocado en los problemas, sino en el poder y la fidelidad y el amor de nuestro Dios. Voy a repetir esto. Cuando Pablo dice que debemos de rogar con gozo, se está refiriendo al hecho que debemos de rogar no enfocados en la dificultad o en la problemática, sino que debemos de enfocarnos en el poder, la fidelidad y el amor de nuestro Dios. Pablo conocía muy bien el poder de la oración, el poder que tiene la oración de intercesión, por ejemplo, que lo encontramos en Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El poder que tiene también la oración para abrirnos las oportunidades de bendición para nuestra vida y para expandir el reino de Dios, Pablo lo planteó en Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo nos dice: no podemos cambiar muchas cosas, pero tú y yo conocemos el poder de la oración, el poder de la intercesión, el poder para que el Señor abra puertas y el poder para expandir el reino. Lo que sí podemos hacer, aún en tiempos de dificultad, es orar. Desarrolla la habilidad
de rogar con gozo, enfocado en el poder, en la misericordia, en el amor de nuestro Dios. Desenfócate de los problemas, porque el Señor, nuestro Dios, ya lo conoce. Segundo consejo, tenemos que ser pacientes. Y para la paciencia debemos estar conscientes de que Dios nunca deja nada a medias. Filipenses 1, 6 y 7 dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo estaba plenamente seguro que el proceso de Dios en la vida de los hermanos de la iglesia de Filipos sería completo. El Señor no deja nada a medias. Si Él empezó un proceso contigo, el Señor lo va a terminar. Y Pablo lo estaba planteando a los filipenses. Sería para ustedes completo el proceso de Dios, porque el Señor lo que empieza, lo termina. Pablo se refiere también al día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Es el día cuando Cristo vendrá por segunda ocasión por su iglesia, por aquellos que estén vivos en ese momento y por aquellos que han muerto, que la palabra dice que han dormido. Al final del día, son personas que murieron poniendo su fe en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17 dice así: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué significa esto para nuestra vida? Significa para nosotros que el proceso de Dios en nuestras vidas se llevará a cabo hasta el último día de nuestras vidas o hasta que Cristo venga por segunda ocasión. Todos los días el proceso del Señor estará operando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras prioridades, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro ministerio. En todos lados el Señor está operando este proceso hacia el perfeccionamiento. Y más allá aún, este proceso que está haciendo el Señor no es un proceso de reparación, es un proceso de perfeccionamiento. Porque cuando tú reparas algo, solamente lo dejas igual que como estaba. Y lo que Dios está haciendo te está perfeccionando. Es decir, te va a dejar mucho mejor de como tú estabas al principio. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa obra de perfeccionamiento se llama proceso. Y aunque muchas veces el proceso de Dios en nuestras vidas puede ser difícil, puede ser doloroso, pero bien vale la pena. Nos fortalece espiritualmente, nos hace crecer en fe, nos purifica y nos santifica. Primera de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mi amado hermano, los primeros dos consejos de esta hermosa serie. El primero, desarrollemos una verdadera vida de oración. El segundo, tengamos paciencia, porque nuestro Dios no deja nada a medias. Gózate con eso y les dejo el tiempo para que intercambien puntos de vista y se edifiquen unos a los otros por medio de la conversación. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amados hermanos, los primeros dos consejos de este hermoso estudio bíblico, donde nos estaremos entregando consejos importantes para enfrentar las dificultades en nuestra vida. Consejos prácticos. El primero de ellos, ¿cuál fue? Número 1, debemos de desarrollar una verdadera vida de oración. En medio de la dificultad, regularmente nosotros salimos corriendo y nos apartamos de la iglesia, dejamos de congregarnos
y nos enfriamos. Es cuando más intensamente debemos de estar buscando a Dios. Es cuando más debemos de venir a congregarnos y de pedirle a nuestros hermanos en Cristo que nos apoyen en la oración por lo que estamos pasando en la dificultad. Así que no podremos cambiar muchos factores, pero sí podemos determinarnos a desarrollar una verdadera vida de oración. Y lo segundo, paciencia, porque nuestro Dios no deja nada a medias. Tu proceso y mi proceso va a terminar hasta el día que partamos de aquí o el Señor venga por segunda ocasión. Gózate, porque el Señor estará procesando tu vida en todas tus áreas, en tu matrimonio, en tu carácter, en tus finanzas, en tu relación con los demás. Siempre estará tratando o procesando tu vida para que te conviertas en el hombre o mujer que Él quiere que seas. Mi amado hermano, los primeros 2 consejos, abrázalos, verdaderamente ora al Señor para que te dé la convicción y entonces obedezcas. Cuando nosotros obedecemos la palabra es justamente cuando la palabra da fruto y ese fruto nos provoca los cambios y nuestra vida es transformada. De eso se trata esta serie. Quiero orar por ti, quiero orar por todos ustedes, para que todos aquellos que han empezado esta serie la terminen hasta el final, completita. Y los que no están ahorita, oren en su casa de vida por ellos, anímenlos para que se integren, porque no deben de perderse esta serie de consejos prácticos e importantes para enfrentar las dificultades en nuestra vida. Cierra tus ojos y permíteme orar por ti. Amado Dios, si bien es cierto, Señor, que en este mundo tendremos aflicciones, hay ocasiones, Señor, que no sabemos cómo podemos garantizar el hecho de que tú hayas vencido al mundo, pero nosotros padezcamos. Hoy tú nos estás entregando consejos prácticos, Señor, para echar mano de ellos en esos momentos de dificultad y que entonces cuando seamos libres y victoriosos, verdaderamente nos demos cuenta que el hecho de que tú hayas vencido al mundo nos garantiza la victoria. Señor, yo te pido que estos primeros 2 consejos nos lleven, Señor, a un punto donde no tengamos más alternativa que obedecer. Que en medio de la dificultad desarrollemos ese verdadero, Señor, hambre por estar buscando tu rostro por medio de la oración. Sabemos que la oración tiene poder, pero también debemos de rogar con gozo, sin enfocarnos en los problemas, sino en el poder y el amor suyo. También, Señor, estaremos valorando la paciencia, porque quisiéramos que todo sucediera en el tiempo que nosotros determinamos. Sin embargo, es en su tiempo, Señor, porque usted no deja nada a medias. Y es justamente el proceso que estará durando hasta el día que partamos o hasta el día que usted venga. Y es entonces, Señor, que las cosas se van a concretar. Gracias, Señor, yo te pido y que bendigas a cada casa de vida, cada mentor, cada anfitrión, cada participante, Señor, que todos los que están iniciando este estudio, Dios, que lo terminen hasta el final, uno por uno. Así que también te pido, mi Rey, por aquellos que no están hoy, que vaya usted y los traiga con lazos de amor. Use nuestras vidas para hablarles, para animarlos y para invitarlos nuevamente a que sean parte de esto tan hermoso que usted está haciendo y aún lo va a hacer más. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Yo les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Por favor, dame la oportunidad de saludarte el próximo domingo en nuestra nueva casa. Ministerio Tu Vida en Cristo, en el templo, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Por favor, dame la oportunidad de saludarte y nos vemos el domingo. Hasta pronto.